Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a trabajar un poquitito con la guía de ondas. Primero vamos a hablar algunos conceptos básicos de onda. Aquí aparece una definición bien simple, que es una onda. Desde el punto de vista físico, una onda no es otra cosa que una perturbación que se propaga en un medio natural, que por ejemplo podría ser una cuerda. O también puede viajar al vacío, como lo hacen las ondas electromagnéticas, en el cual solamente se va a transportar energía y no un transporte de materia. Esto quiere decir que una onda no transmite materia, ¿ya? Solamente se transmite energía. ¿Cómo lo vemos eso nosotros? Cuando, por ejemplo, lanzamos una piedra, ¿ya?, en un estanque. Cuando se realiza esto, se forman estas ondas concéntricas, las cuales las podemos observar acá. Cuando dejamos caer una piedrecita. Y eso lo pueden hacer ustedes en su casa. Algunas estructuras básicas que tiene una onda. ¿Cierto? Cuando nosotros hacemos este dibujo de onda, ¿ya? Esta es la onda. Hacemos un eje imaginario, o como aparece acá, posición de equilibrio. Existen ciertas estructuras. En este caso, cuando nosotros hablamos de este eje imaginario hasta la parte más alta del valle o de la cresta, hablamos del concepto de amplitud de onda. Este punto más alto que encontramos acá corresponde a la cresta de la onda. Este punto que tenemos acá, que es el inverso a lo que aparece acá, corresponde también al valle. Acá no aparece, pero la distancia que hay entre una cresta con la cresta siguiente decide el nombre de longitud de onda, que es lo que vamos a ver posteriormente. Nosotros solamente en esta guía estamos trabajando los conceptos de frecuencia y amplitud, nada más, ¿ya? Esto es una pequeña introducción. Por lo mismo vamos a definir lo que es la frecuencia y lo que es el periodo, como concepto teórico, para después aplicarlo en ejercicio. ¿Qué es lo que es el periodo? Que se simboliza con la letra T, ¿ya?, mayúscula, corresponde, dice, al tiempo transcurrido entre una oscilación completa, como concepto. Y la frecuencia corresponde al número de oscilaciones emitidas en cada segundo, en relación con el esquemita que vimos en la diapositiva anterior. La frecuencia nosotros la vamos a medir en Hertz. Ojo, esto está en el sistema internacional. La medimos entonces la frecuencia en Hertz, el periodo en segundos, el tiempo en segundos, este delta t. Recuerden que cuando hablamos del delta, ese triangulito tiene que ver con la diferencia entre una cosa con otra, en este caso tiempo. Y esta n mayúscula corresponde al número de oscilaciones. Entonces acá tenemos varias fórmulas que dicen lo mismo. Y las vamos a trabajar rápidamente. Acá nos dice que la frecuencia no es otra cosa que el número de oscilaciones en un tiempo determinado. ¿Ya? Lo que está acá. La frecuencia es el inverso del periodo, o que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por eso que también podemos encontrar esta otra fórmula que dice que el periodo va a ser igual al tiempo dividido por el número de oscilaciones de la onda. Veamos un ejemplo simplecito, solamente de aplicación. Dice que un mosquito bate su bala 600 veces cada 2 segundos. Entonces nos preguntan cuál es la frecuencia expresada en Hertz y también cuál es el periodo expresado en segundos. Entonces primero anotemos nuestros datos, como hemos estado trabajando. Primero trabajamos con nuestros datos, después colocamos nuestras fórmulas, ¿ya? Y finalmente llevamos información a las fórmulas, ¿ya? Esto es para que, siempre se lo he dicho, cada vez que nosotros tenemos un problema, pueden existir muchas fórmulas, pero nuestros datos nos van a llevar finalmente a decir, esta fórmula sí podemos ocupar y esta no. Entonces acá tenemos nuestro número de oscilaciones,
nuestro tiempo y nos piden calcular la frecuencia y el periodo. Como ya habíamos visto anteriormente, la frecuencia va a ser el número de oscilaciones dividido por el tiempo. ¿Cierto? Entonces nos vamos a la formulita, reemplazamos, el número de oscilaciones son 600, no tiene ninguna unidad, ¿ya? Y el delta t o el tiempo son 2 segundos. Al dividir eso nos da finalmente 300 G. ¿Ya? Y como nos piden el periodo, podríamos nosotros decir que, como hay una fórmula que dice que el periodo, ¿ya?, es 1 partido de f, podríamos 1 dividirlo en 300 y nos va a dar este mismo valor. Si no, ocupamos la formulita que está acá. Si ustedes se dan cuenta, están invertidos solamente los datos. Tenemos los 2 segundos acá arriba, los 600 ciclos de la oscilación acá, y nos da finalmente el periodo que es 0,003 segundos. Otro problema. Dice, ¿cuál es la frecuencia de oscilación de las aspas de un ventilador? No, nos dan una pregunta, perdón. Una sentencia. La frecuencia de oscilación de las aspas de un ventilador es de 5 Hz. O sea, nos están entregando la frecuencia de oscilación que son 5 Hz. Entonces, a partir de esa información, nos hacen algunas preguntas. Primero, nos dicen cuál es su periodo de oscilación. ¿Cierto? Como nosotros conocemos la frecuencia, que son 5 Hz, vamos a llevarla a la formulita, que sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, va a ser 1 partido por la frecuencia. O sea, 1 partido de 5, 0,2 segundos. Esta información es súper importante, porque a partir de esta información nos van a hacer 2 preguntas más que están relacionadas con estos datos. Por lo tanto, tenemos que tener claro de que esto tiene que estar bien, porque si no, todo lo que hagamos después va a estar mal. Entonces, después nos preguntan, fíjense, si aumentas, dice, la frecuencia al doble, nuestra frecuencia ya era 5 inicialmente, entonces, al doble, 10 Hz. ¿Qué pasará con el periodo? Entonces nos vamos nuevamente a la formulita, que dice que el periodo es el inverso de la frecuencia, o sea, en este caso va a ser 1 dividido en 10. Acá arriba era 1 dividido en 5. Como aumenta el doble, 1 dividido en 10. O sea, 0,1 segundo. ¿Ya? Entonces acá ahora podemos responder qué pasa con el periodo en relación con este que está acá. Si la frecuencia dice aumenta el doble, ¿qué pasa con el periodo? Va a disminuir a la mitad. ¿Se fijan? Acá inicialmente nuestro periodo era de 0,2 segundos, ya que quedó con 0,1 segundo. Ahora, otra pregunta. Si disminuye, dice, la frecuencia a la mitad. Ojo, recuerden que inicialmente la frecuencia eran de 5 Hz. Pero nos están diciendo ahora que disminuye a la mitad, o sea, 2,5 Hz. Y nos piden también cuál va a ser ahora el comportamiento del periodo. Lo mismo. 1 dividido por la frecuencia, ¿cierto? 1 dividido en 2,5 Hz. Y eso nos va a dar 0,4. Recuerden que inicialmente el periodo era de 0,2 segundos. Entonces dice, si la frecuencia disminuye a la mitad, de 5 Hz a 2,5 Hz, ¿qué pasa con este periodo? Va a aumentar al doble, a 0,4 segundos. Recuerden que cuando eran 5 Hz, el periodo eran de 0,2 segundos. Y en este caso, cuando la frecuencia disminuye, aumenta al doble. Bien, espero haberle aclarado algunas dudas y nos estamos viendo.